video de hoy vamos a hablar del surgimiento de la filosofía en Grecia. Para esto vamos a responder algunas preguntas muy importantes, como cuáles fueron los factores que lo generaron y por qué la filosofía no surgió en otros lugares del mundo. Verdaderamente no es fácil saber por qué la filosofía surge en Grecia, y de hecho hasta el siglo XIX se hablaba del milagro griego, porque no se podía entender cómo es que había surgido allí la filosofía. Si nos remontamos a más de 25 siglos atrás, vamos a encontrar en esta pequeña zona del mundo, ubicada en el Mediterráneo oriental, en donde se dan esta conjunción de factores. Comencemos con los factores de índole geográfica. Grecia es una península de poca extensión, pero atravesada por distintos cordones montañosos lo suficientemente altos como para dividir a esta península en distintos valles. Esto hizo que estos valles estuvieran separados y que sea más fácil comunicarse por mar entre cada una de las polis que por tierra. A la vez hizo que las polis tuvieran tendencia a ubicarse cerca del mar o de un río y de comerciar mediante la navegación. En el factor económico es muy importante el hecho de que había poca tierra en Grecia para la cantidad de población que había y el alimento que se cultivaba no alcanzaba para todos los griegos. Por lo tanto, debieron necesariamente comerciar con los pueblos vecinos y, a la vez, para tener ingresos que permitieran estas compras en el exterior de sus propias regiones, tenían que vender algo. En ese sentido, lo que hicieron es especializarse en una agricultura, la del olivo, la de la uva, que les permitiera la producción de aceites y de vino. Vendían eso y con lo que obtenían, con el ingreso que obtenían, compraban trigo para poderle dar de comer a la población. Hay que entender que entre el siglo VIII y el siglo V se dio en Grecia una explosión demográfica. Esto quiere decir que la población creció mucho, no había televisión en aquella época, y los griegos, ante el exceso de población, lo que tuvieron que hacer, por ejemplo, es salir de sus polis a colonizar. La colonización consistía en, saliendo de la región, de la península que nosotros conocemos, comenzaron a extenderse por todo el Mediterráneo y el Ponto Euxino, que es como conocían en esa época al Mar Negro. Fue muy importante entonces en este sentido tanto el comercio como la colonización, porque hicieron del hombre griego una persona que debía constantemente encontrarse con situaciones que no conocía antes. Por empezar, el contacto estrecho y continuo con otras culturas que no eran la propia. Esto llevaba a desnaturalizar la cultura, porque un griego se terminaba preguntando cuál de los dioses son más válidos, los míos o los de ellos, cuáles costumbres, cuáles leyes son mejores, las mías o la del otro. Y por otro lado, el contacto no solamente con otras culturas, sino también con la misma naturaleza. El comercio implica que se necesitó de todo un avance técnico para poder navegar y no perderse en el medio del océano, y de pronto hubo un interés entonces por poder comprender a la naturaleza, poder predecir sus movimientos. Todo esto permitió entonces que de alguna manera el hombre griego se preguntara acerca de por qué las cosas se movían, de qué manera se movían, qué leyes regían estos movimientos. También hay que pensar que las polis, que eran ciudades con una pequeña región rural alrededor, necesitaban constantemente de tierras, y lo que hacían en muchas ocasiones era declarar la guerra a una polis vecina para tratar de conquistarla, someter y obtener tierras. Esto hizo que la guerra fuera continua entre los griegos y también a una escalada militar, en donde una polis, para poder someter y triunfar sobre la otra, lo que debía hacer era, en una época donde no había un gran avance tecnológico militar como es el que hay hoy en día, aumentar sus efectivos. Ahora, ¿cómo hacía una polis para aumentar el número de soldados, de hoplitas, como se los llamaba? Era tomar mayores cantidades, mayores porcentajes de población de varones y hacerlos soldados. Ahora, esto, a la larga, en el tiempo, lo que hizo fue llevar
que la aristocracia tuviera que ceder derechos a la población de clases más bajas, y de hecho fue así como con el paso del tiempo surgió la democracia. Estos cambios militares incluso influyeron en la estrategia. Antes se privilegiaba lo que se llamaba el combate singular, es decir, lo que hoy llamamos el mano a mano, donde un soldado se enfrentaba a otro soldado. Estos soldados aparte eran destacados, tenían nombre, tenían un linaje. Ahora, cuando las batallas ya se hacen más grandes, con mayor número de soldados participando, ya lo que se requiere es de una estrategia en conjunto, en donde los soldados avancen al mismo tiempo y en donde no se rompa la formación. Esto mismo también fue creando una conciencia igualitaria, porque el mejor soldado no era aquel que se destacaba, aquel que mataba más, sino aquellos que, respetando la disciplina, mantenían la formación. ¿Cuál fue el nuevo principio de legitimidad? Fue el logos, es decir, la palabra, el discurso racional, la discusión, el debate. Los soldados nuevos que ahora surgían de los grupos subalternos empezaron a reclamar derechos que la aristocracia se resistió, y luego de un siglo bastante conflictivo, como por ejemplo fue el siglo VI a.C., terminaron dando como resultado la democracia. Ahora bien, la aristocracia asentaba su poder, lo legitimaba en base a la fuerza que le daba el monopolio de la fuerza militar. Ahora, cuando ya no tuvieron ese monopolio, los griegos tuvieron que pensar a partir de qué criterio iba a ser legítimo un gobierno o no, para superar de esta manera la inestabilidad que fue propia de este siglo VI a.C. En un principio, hay que decir, el logos estuvo en manos de la aristocracia que había gobernado anteriormente. Es decir, en un primer momento la democracia fue aristocrática, estuvo dominada por los grupos más poderosos. Ahora, con el paso del tiempo, el uso de la palabra, el buen decir, el buen hablar, la retórica, se difundió. Por lo tanto, cada vez más sectores pudieron hacer uso de esta palabra, y de hecho la democracia se extendió, hubo reformas que hicieron que de pronto, por ejemplo en la ciudad de Atenas, hubiera 30.000 ciudadanos en una ciudad en donde había 300.000 habitantes. Es decir, un 10% de los habitantes de esta ciudad llegaron a ser ciudadanos. Hoy en día este porcentaje nos puede parecer muy bajo. Ahora, ustedes piensen lo siguiente: en el mundo antiguo, una parte muy importante de la población eran esclavos y esclavas. La existencia de la esclavitud permitió el surgimiento de la filosofía. Es decir, los filósofos podían darse el gusto de pensar, de dedicarle el tiempo a la reflexión y a la discusión o al debate, en la medida en que no tuvieran que realizar labores que les quitaran tiempo. Otro factor, de hecho, que influyó muchísimo en esto fue la reclusión de la mujer. Las mujeres no podían participar de la vida pública, no podían participar en política, no podían salir de la casa, así que se dedicaban a las tareas domésticas. Por lo tanto, el hombre griego, con mujeres que se dedicaban a las tareas domésticas y con esclavos que se dedicaban a las labores, no tenían prácticamente nada para hacer salvo dedicar su tiempo a lo que más les gustaba, que era la política, que en este momento lo que conllevaba era la discusión. Otro factor que ayudó al florecimiento de la filosofía tiene que ver con cuestiones ya de índole mental. El hombre griego era un hombre que creía en la existencia de una sola vida plena, que lo que venía después de la muerte era una sombra de lo que era esta vida, y por lo tanto les parecía muy importante aprovechar esta única vida plena que íbamos a tener y tratar de destacarse, porque en definitiva la única forma de inmortalidad que podíamos alcanzar era si al morir dejábamos un recuerdo eterno para la posteridad. Es decir, que las generaciones que vinieran se acordaran de uno y de sus logros. Esto, de hecho, lo que provocó es que hubiera constantemente competencia entre los griegos para destacarse. Ahora, ¿quién ganaba esta competencia? Ganaban aquellas personas que hacían mayores beneficios mediante sus acciones a la comunidad en la que vivían. Por lo tanto, esta competencia no era una competencia egoísta, sino una competencia por ver quién hacía más por su polis, por su ciudad. Bien, ahora lo que sí había que hacer era discutir qué era
lo mejor para la polis. Y ahí es donde adquiere mucha relevancia justamente esta filosofía que va surgiendo. Porque esta pregunta requería de respuestas que ya no se podían encontrar en la religión, que había que pensarlas ante un nuevo orden, lo que había que encontrar era nuevos principios. Bueno, ahora bien, ¿por qué en Grecia surge la filosofía y no en otros lugares del mundo? Bueno, de hacer una comparación nos damos cuenta de que solamente allí se dio esta conjunción de factores. Sí, en lo social había otros lugares del mundo donde los esclavos, el trabajo de los esclavos y las labores domésticas realizadas por las mujeres permitían que hubiera hombres con tiempo para dedicarse a otras labores, a labores más intelectuales. En Egipto, por ejemplo, teníamos a ese grupo que eran los escribas, que se dedicaban justamente a llevar la contabilidad del palacio. Pero ¿por qué este grupo de escribas no se dedicó a la filosofía? Eso tiene que ver con que en estas sociedades la pirámide social tenía en su cúspide la figura de un rey, de un faraón, por ejemplo, que estaba divinizado y que por lo tanto la legitimidad de su poder provenía de Dios y él mismo era considerado una divinidad. Esto, por supuesto, lo que provocó es que no se produjeran crisis de legitimidad, crisis del poder. Es muy probable que esta centralización y esta mayor jerarquía de la división social sea también producto de condiciones geográficas más favorables que las griegas. Las condiciones no eran tan favorables en aquellas regiones de clima muy húmedo o muy cálido o muy frío, en donde no podía darse tampoco esto. Hay historiadores que, por ejemplo, recalcan cómo en el hombre griego no había esta necesidad de estar encerrado en su casa al abrigo del frío, porque salvo invierno, el resto del año tenían un clima agradable como para salir y estar afuera de sus casas. Eso no le quita el gran mérito de haber producido esta gran actividad humana que muestra una de las facetas que más ha repercutido a lo largo de toda la historia, la filosofía. Bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, no dejen de compartir alguna reflexión, alguna pregunta que les haya surgido a partir de ver este video y lo dejan en la caja de comentarios. Si tienen a la vez alguna recomendación para estos videos o quieren alguna temática en especial para videos próximos, también lo pueden dejar ahí. Bueno, muchas gracias por el aguante, por todo el apoyo que vengo recibiendo en estos primeros videos. Nos vemos en el próximo video.